Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Hola, Miss, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas Así tardes. ya nos escucha mejor, Miss. ¿Mandé? ¿Perdón? Así ya nos va a escuchar mejor con los audífonos. Sí, ya los escucho mejor. Que así nos va a escuchar mejor con los audífonos. Sí. Buenas bien, tardes. así los voy a escuchar mejor. ¿Ustedes también me escuchan bien? Miss, le mandé Sí. su correo. Ah, sí me... A ver, permíteme. ¿Me mandaste al correo o al WhatsApp? Me dijo que se lo mandara a su correo. El link del examen. No, las calificaciones, bueno, los porcentajes. Ah, sí, Dianita, perdón. Sí, Miss. muchas gracias. Sí, ya lo vi. Ah, ok, Miss, gracias. Sí, muchas gracias. Más como preguntas incómodas. Va, pero sobre... Sí, ya lo vi, muchas gracias. Muy bien. A ver, esperamos que somos poquitos. Apenas somos 16. Buenas tardes, Lolita. Hola, Miss. Hola, Me buenas gusta tardes. su micrófono. Es que, al parecer creo que parece que estoy gritando en vez de hablar, normal, cuando no tengo los audífonos. Y por eso ya ahorita, ya mejor, y los escucho mejor a ustedes. Está bonito. Sí, gracias. Buenas tardes, chicas, chicos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Marco. ¿Ya preparadito? Pues Ya. algo. Muy bien. No, sí, ya al 100, Muy- al 100. Oh, muy bien. Muy bien. A ver. Yo creo que... vamos a ir, comenzando. Nada más déjenme poner en la pantalla. Muy bien. Entonces, Miss, sí. quise imprimir el material de apoyo para la clase. Si no se pudo, no me dejó. ¿Imprimir cuál, perdón? El material que mandó para la clase de hoy. Porque me doy cuenta que voy subrayando y voy haciendo anotaciones. Se me hace más fácil que estar escribiendo porque me tardo mucho en escribir. Pero no me dejó, me marcó error. A ver, Los lo voy a... demás sí, pero ese no. Lo voy a volver a cargar para para ver El si... que dice marco histórico. Ajá. Sí, lo voy a volver a cargar. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí. Histórico. Ajá, Y sí. está bueno, pero, Sí. pero dije, no voy a poner. Sí. Ahora sí, Marco, comenzamos. Ya pueden, Pau. Sí, Miss. Buenas tardes. Prendan Sí. sus
Ajá. ¿Tenemos nuestras cámaras? Sí, por favor, equipo, prendan sus cámaras, por favor. Paola, Sara, ¿andan ahí? Ya voy, ya Ajá. voy, ya voy. Es que tengo un problemita. Un segundito. Ajá. Sí, falta Sarita. Maestra, una pregunta. Sí, Ariana, dime. Lo que pasa es que, bueno, yo no había visto el link de las asistencias hasta apenas hace rato y no sé si hay algún problema porque pues no he estado tomando asistencia. No se preocupen. Yo voy a estar pasando la asistencia porque hay días que sí se registra y otros que no, y bueno, es un relajo. Ah, Entonces, gracias. mejor yo la registro. Sí, no te preocupes, Ariel. A ver. Bien. Bien, ahora sí. ¿Sí en mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve perfectamente bien. Listo. Muy bien. Ahora sí. Es todo suyo, la clase. Gracias, Miss. Ujú. Gracias. Ya está dentro, Sara, Isa. Sí, No las veo. Sí, Pau. ¿Sí? Ah, ok, gracias. sí, ya está. Vamos a comenzar. Gracias, Miss. No, ¿de qué? Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la conquista espiritual. El equipo está conformado por Marco, Sara, Ana, Isabel y una servidora, Paola. Les voy a presentar dos videos. El primero vamos a entrar en contexto de lo que sería la conquista espiritual. Y el segundo video, son muy cortos, va a hablar de los métodos que los frailes tuvieron que ocupar para poder enseñar a los nativos de ese momento y cómo fue que se realizó esta parte de la conquista. Entonces vamos a comenzar con el primer video. Si trabajas en equipo, tienes que usar Monday.com. Es una plataforma para gestionar Disculpa los cualquier tipo de anuncios. equipo y flujo. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha muy bien. Oigan, chicos, les pido de favor que vayan tomando nota, porque acuérdense que hay un formulario. Entonces, para que tomen sus notas, por favor. Gracias. Ahora sí, Pau, perdón. No se escucha el video. No, ahora sí no sé. Hace un rato sí se escuchaba. Pero ahorita. Estamos definiendo el Ahí ya se significado de escucha, la sí, ¿verdad? palabra Sí, pero evangelio. no le pongas, conoce como no cierres tu micrófono porque si no, no se escucha. Vuélvelo a poner, por favor. Sí, claro. Gracias. ¿Qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de la evangelización. Conoceremos una consecuencia de la conquista de México Tenochtitlan. Comencemos definiendo el significado de la palabra evangelización. Se conoce como evangelización a el acto de predicar el evangelio de Jesús, es decir, difundir el cristianismo. En otras palabras, es predicar y propagar los evangelios y la fe cristiana en un lugar. Después de la conquista de Tenochtitlan, los españoles, en este caso los reyes, mandaron a realizar expediciones por todo el territorio y sus propósitos fueron muchos, desde encontrar riquezas y evangelizar a las personas de los pueblos originarios.
quienes llevarían a cabo esta tarea de evangelización, es decir, esta forma de convertir a los pueblos originarios de las culturas prehispánicas que creían en muchos dioses al cristianismo, fue tarea de los frailes. Los frailes forman parte de las órdenes religiosas que se dedicaron a predicar el evangelio, haciéndolo fuera de los conventos. La conversión de los habitantes de pueblos originarios a la religión católica fue una tarea muy importante para los españoles, asimismo también la dominación militar. Además de una conquista como ya la conocemos, también existió una conquista espiritual, la imposición de una nueva religión. Los encargados de esta tarea de evangelización fueron diversos frailes de distintas órdenes mendicantes. Una orden mendicante es un grupo de frailes que se dedican a evangelizar. Todo esto a partir de la construcción de conventos. Diversas órdenes mendicantes fueron las que llegaron a lo que hoy es México. Llegaron los franciscanos, dominicos y agustinos, entre otros. Establecieron misiones con la finalidad de expandir su doctrina religiosa entre los distintos individuos y convertir al catolicismo a los habitantes de los pueblos originarios, ya que estos últimos eran pueblos que creían en muchos dioses, eran politeístas, y esto desde luego que los españoles no lo veían bien, no lo iban a tolerar. Para tales efectos, empiezan a construir templos de diversos tamaños que puedes observar en muchas regiones del país. Ojalá puedas observar alguno. Los primeros frailes en arribar a México son los frailes franciscanos. Lo hacen en 1524. En este caso llegan 12 frailes, que se conocen como los 12 apóstoles de México. La evangelización no fue una tarea sencilla, ya que hay que recordar que los habitantes de los pueblos originarios no entendían el castellano, no hablaban español. Entonces, los frailes tuvieron que apoyarse de diversas técnicas para enseñar el evangelio. Un ejemplo de esto son las pinturas murales, ya que las pinturas murales, a través de imágenes, enseñaron pasajes del catolicismo a los habitantes de los pueblos originarios, y de esta manera, poco a poco, lo fueron comprendiendo, mas no aceptando. Los frailes misioneros empezaron a ordenar la destrucción de las deidades mesoamericanas. Algunos, por ejemplo, también prohibieron rituales y castigaban a quienes insistieran en practicarlos. Otros frailes trataron de convencer a los habitantes de los pueblos originarios aprendiendo el idioma, comprendiendo las costumbres de cada pueblo, tratando de manera adecuada a las personas. Muchos de estos escritos se pueden ver hasta nuestros días. Desde luego que también se enseñó por medio de imágenes en pinturas. Se crearon entonces diversas manifestaciones de pinturas de imágenes de Cristo y la Virgen, pero también de los pecados. Los habitantes de los pueblos originarios debían de cumplir con todas las obligaciones de la Iglesia, como los sacramentos y todos los aspectos. Esto se fue dando de manera gradual. Muchos habitantes de pueblos originarios mostraban su negación ante la religión nueva que estaban conociendo, y esto lo podemos apreciar en algunas construcciones y manifestaciones artísticas. La evangelización no solo significó una nueva religión, sino la mezcla de culturas. Espero este video haya sido de tu agrado. Ok, bueno, en esta parte ya nos hablaron del proceso que tuvo, ya habían conquistado como tal, pero para reforzar esta conquista, pues llegó la corona española, decidió mandar a estos frailes a que impartieran la doctrina de la religión y toda esta parte.
También nos hablaron de los métodos que ellos utilizaron, lo que hoy conocemos como catecismo. En este caso los frailes lo iniciaron en el momento que hicieron cuadernillos con dibujos para los indígenas, en este caso, los nativos de ahí, que hicieron cuadernillos que decían ciertas palabras en náhuatl, ¿no? O el idioma la lengua, perdón, que estuvieran utilizando, porque hay que entender que todos tenían diferentes lenguas en algunos casos. Y se basaron también por medio de traductores. Vamos a dar continuación a las diapositivas. Para hacer más amena la exposición, decidimos solo que iban a participar 2 oradores. En este caso va a ser Marco y Sara. Y le doy la participación a Marco. Gracias, Pau. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el tema de la conquista espiritual, que se refiere obviamente al cuando llegaron los españoles aquí a México y pues trataron de adoctrinarlos, ¿no? De enseñarles la religión que ellos profesaban y trataron de quitarles sus costumbres, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más el tema. Entonces dice, los frailes misioneros y el proyecto de la corona española. Puedes pasar la diapositiva, Pau. Los misioneros, desde que Cristóbal Colón llevó consigo algunos religiosos en su segundo viaje, que fue en 1494 y 1496, la iglesia no ha dejado de estar presente en América. Curas de diversas órdenes religiosas, curas diocesanos y frailes participaron de las empresas de conquista y acompañaron a los huestes por doquier. Sus tareas abarcaban 2 campos: la evangelización de los nativos y la prestación de servicios religiosos a la población europea. Que eso quiere decir que los frailes tenían la encomienda de evangelizar precisamente a los indios, que ellos llamaban así, ellos les decían indios, y también servir a la población, a la gente que ya estaba colonizando aquí en México, que pertenecían a Europa, a España. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Pau? Las villas más pequeñas, en tanto eran dotadas de capillas, estos establecimientos cumplían el objeto de velar por el cumplimiento de los sacramentos en la población hispana y por sobre todo difundir el evangelio entre la masa aborigen. La evangelización corrió por cuenta de las órdenes religiosas que fundaron colegios y seminarios, como por ejemplo el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en México, dedicados a cristianizar a los hijos de la élite indígena. O sea que este tipo de instituciones solamente se les daba como paso, por así decirlo, a los hijos de los gobernantes, de los indígenas, ¿no? No era como para todos, solamente era como exclusivo, para los hijos de los que estaban, digamos, arriba, ¿no? En el orden jerárquico. Dice, para terminar con estas pugnas, la corona dictó una disposición real en 1563, en la cual se ordenó la pertenencia de los monasterios de una provincia a una misma orden. Así, a finales del siglo XVI, las diferentes regiones de América se repartieron y quedaron bajo tutela de 300 mercedarios, 2.200 franciscanos, 1.670 dominicos, 470 agustinos y 350 jesuitas. O sea que había varias órdenes, ¿no? No era solamente una. Y quedaron como en seguridad de ellas todo este tipo de indígenas, porque pues obviamente ellos se rebelaban, ¿no? No querían ser conquistados, ellos tenían su religión, como ya lo había dicho el video, ¿no? Ellos eran politeístas
creían en varios dioses, en el dios de la lluvia, el dios del viento, etcétera, ¿no? Entonces, al llegar los españoles y quererles imponer su religión, pues obviamente ellos, pues ahora sí que, como se diría, repelieron el pisotón, ¿no? Entonces, dice, por otra parte, hay que señalar que los misioneros que llegaron a América adoptaron distintas posiciones frente a la conquista y al trato que se daba al indígena, debate que también se desarrolló en España. En un comienzo no se cuestionó mayormente la violencia y el pillaje que los españoles efectuaron en la conquista de las Antillas, situación que empezó a cambiar un poco a partir de 1511 con el Sermón de Montesinos. O sea, aquí había, obviamente, como yo les comentaba ahorita, que no querían ellos ser cambiados de religión, pues se trataron de defender y una manera de quererlos adoctrinar también fue por medio de la violencia, ¿no? Lo cual era bien visto por algunos y por otros obviamente pues no, ¿no? De este tipo de discusiones llegaron incluso hasta Europa, a la corona española, donde algunos frailes decían que pues no estaba bien, ¿no? Era inhumano el maltratarlos, el saquearlos, etcétera, ¿no? Dice, la vida de la mayoría de los misioneros en el Nuevo Mundo fue muy sacrificada y estuvo llena de privaciones. Su esfuerzo partió con la adaptación a un hábitat diferente a todo lo que conocían en Europa, con climas y alimentos desconocidos y múltiples trabas para comunicarse con los nativos. Sin embargo, los frailes y sacerdotes fueron los primeros en aprender las numerosas lenguas indígenas e incluso elaboraron ya durante el siglo XVI catecismos en idiomas nativos. También fueron claves en la narración de la historia indígena y de cuánto sucedió durante la conquista. Entre ellos, no podemos dejar de mencionar a Fray Ramón Pane para el mundo antillano, Fray Bernardino de Sahagún para los aztecas, Fray Diego de Landa, quien rescató las vivencias de los mayas, o Fray Pedro de Aguado, quien se refirió al mundo colombiano. O sea, llegaron aquí y sí, obviamente, como que digamos, ellos hicieron la tarea pesada, ¿no? O sea, llegaron y ahora tú enséñales el idioma, enséñales la religión, casi edúcalos, ¿no? Entonces, sí, también ellos tuvieron que pasar penumbras porque, como lo dice aquí, eran alimentos que ellos no conocían, un clima al cual ellos no estaban acostumbrados, el trato hacia los indígenas, ¿no? El que los indígenas pues no estaban del todo de acuerdo, pero también gracias a ellos fue que el día de hoy a lo mejor conocemos más sobre las culturas de América, ¿no? Porque ellos mismos fueron los que se encargaron de escribir algunas historias y las cosas que llegaron a ver de los nativos. Sí, fíjense, aquí voy a hacer, perdón, sí. Marco, voy a hacer una acotación en estos momentos. Fíjense que estos sacerdotes eran los frailes, mejor dicho. Ellos, a pesar de que les pedían que tenían que hacer, ahora sí que ampliar su religión, ellos fueron respetuosos hasta en su lengua, porque ellos también aprendieron náhuatl, por ejemplo, y escribían totalmente la vida de cómo era todo su contexto, cómo se desarrollaban y demás. Y gracias a eso, nosotros tenemos esos documentos, o pudimos documentar, mejor dicho, la historia, lo que pasó en esos momentos. Sí es cierto que hubo muchísimo maltrato, hubo situaciones en donde ese mestizaje no fue así como nos mezclamos y nada más, no, fue a partir de violaciones, fue a partir de matanzas, fue una masacre tremenda. Sin embargo, muchos de los frailes sí, ellos defendían ahora sí que la parte, la humanidad en esos momentos, la parte, ahora sí que eran generosos con los indígenas. Gracias. Sí, bueno, pues por mi parte ha sido todo y le cedo la palabra a mi compañera Sara. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son las órdenes religiosas.
Voy a hacer un pequeño resumen de los antecedentes de lo que acaba de hablar un poco mi compañero Marco. Le pasas a la siguiente, por favor. Okay. Perdón, compañeros, ¿alguien tiene su micro activo? Se escucha una pelea. Por favor, gracias. Bueno, en 1519 inicia como tal la campaña de Hernán Cortés hacia la conquista. En 1521 se consuma la conquista de México Tenochtitlan y en 1535 se establece el virreinato de la Nueva España. La siguiente, Pau. Aquí también tenemos que aclarar un poco lo que son los cleros. Existe el clero regular y el clero secular. El clero regular, Pau, la siguiente. Ya le Bueno, está tardando en pasar. Se refiere a los miembros que están dentro de las órdenes religiosas. Ellos deben de vivir de acuerdo al bueno, aquí en 1535 el rey Carlos I dio lo mismo a las órdenes medicantes, caracterizadas por hacer votos de pobreza y llevar una vida de penitencia y oración, predicando el evangelio. Algunas de sus tareas eran ejercer y enseñar la doctrina católica, enseñar arquitectura, pintura, música, teatro. También hacían traducción de textos y aprendían las lenguas indígenas, como lo que acaba de decir la Raquel. Bueno, les explicaba un poco de los cleros. El clero regular se refiere a los miembros que están dentro de las órdenes religiosas. Ellos como tal deben de vivir una vida de acuerdo a las normas y reglas de sus órdenes. Por eso es el término regular, porque se regían por sus normas y sus reglas. Ellos habitaban en conventos y monasterios y se dividen en primera orden, que son los frailes, en segunda orden, que son las monjas, se les llamaban sores, y la tercera orden, que era el apostolado, que eran los que llevaban el evangelio al pueblo. Y el clero secular se refiere a los sacerdotes, ya como tal, pues ahorita lo hemos visto, a los obispos, que imparten misas en las parroquias y en las iglesias. Los sacerdotes pueden vivir entre la sociedad y sirven las órdenes religiosas de su localidad. Les voy a hablar ya de la orden franciscana. Creo que se pasó. Los franciscanos, la orden franciscana fue fundada por Francisco de Asís en 1209. También fue conocida como la Orden de los Hermanos Menores. Llegó a la Nueva España en 1524. Fue la orden de mayor expansión en el virreinato. Su mayor presencia fue en la península de Yucatán, Puebla y Michoacán. Toribio de Benavente fue uno de los principales frailes que vino a México y se hizo llamar, le decían Motolinía, que en náhuatl significaba pobre, humilde o afligido, ya que ellos, recordemos que hicieron un voto de pobreza. Él evangelizó a la población indígena. La siguiente, por favor. La Orden de Dominicos fue fundada por Domingo de Guzmán en 1216, también conocida como Orden de Predicadores. Llegó a la Nueva España en 1526. Se le asocia la expresión de dominicanes, que ellos mismos se autodenominan perros del Señor. Su mayor presencia fue en Oaxaca y Chiapas, y Bartolomé de las Casas fue uno de los dominicos más destacados, y él fue obispo en Chiapas en el siglo XVI, y él escribió de hecho un libro o una obra de los abusos de los conquistadores hacia los indígenas nativos, a los pobladores nativos. La siguiente, la Orden de Agustinos, fundada en 1244 por el Papa Inocencio IV, nombrada en honor a San Agustín, filósofo y doctor de la Iglesia.
Llegó a la Nueva España en 1533. Su mayor presencia fue en el centro y occidente de México y en la actualidad administra la sacristía del Vaticano. Los dominicos también, los agustinos enseñaban también a los indígenas agricultura y otros oficios útiles para la construcción y también les enseñaban a leer, escribir, cantar y contar. Eso es un poco de lo de las órdenes. Espero que tengan alguna duda. No, quedó muy bien Ay, yo explicado. sí, Sarita. Bueno, no sé si estoy bien. Es que estoy apuntando aquí, pero Está ya bien. me revolví. Entonces, el clero regular eran los que llegaron a evangelizar, y el clero secular ya ahorita es lo que en la actualidad conocemos como los sacerdotes y todo eso. Sí. Ah, ok, gracias. ¿De nada? ¿Alguna duda? Traté de hacerlo No, lo yo creo- más simple y entendible posible. Espero no haya sido muy corto. Sí, no, está bien. ¿Falta videos por ver, chicas? ¿No? Pues, bueno, tenemos un segundo video que habla como más en específico de las enseñanzas que tuvieron. Igual es muy breve. No sé si Sí, lo sí, reproducimos. claro. Sí, Sí, pero por nos favor. volvemos a conectar. Tenemos 8 minutos. O Sí, en ese sí. tiempo. No, nos volvemos a conectar, Ok, Miss. por favor. Gracias.